Que el eterno Rey de Gloria te bendiga en este hermoso día, amigo hermano en la fe. Gracias por continuar mirando los contenidos en esta plataforma y por seguir mi canal. Yo quiero invitarte y que te quedes conmigo en este nuevo video para que descubramos una vez más algún punto importante conforme a la palabra que yo sé que será de mucha edificación tanto para tu vida como lo ha sido para la mía. Así que comencemos. ¿Tuvieron hijos Adán y Eva antes de Caín y Abel, o Caín y Abel fueron los primeros hijos de Adán y Eva? Quédate conmigo para descubrir conforme a la Biblia qué es lo que nos dice. Libro de Génesis capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, la palabra del Señor dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Pero también la palabra del Señor nos habla en ese mismo capítulo, al final, en el versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Sed. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Pero la Biblia nos enseña acerca de Caín, Abel y acerca de Sed. ¿Fueron los únicos hijos de Adán y Eva después de salir del Edén? ¿O habían hermanos antes de ellos? La Biblia sí nos enseña de que después de Caín y Abel, después de Sed, hubieron más hijos de Adán y Eva. En el capítulo 5 de Génesis, versículo 1, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra lo creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Pero la palabra dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Sed. Y fueron los días de Adán después que engendró a Sed 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. La Biblia nos enseña entonces que después de Sed, la palabra afirma de que hubieron más hijos y más hijas de Adán y Eva después que salieron del Edén. Pero habían hijos antes de que salieran del jardín del Edén. Si la Biblia nos enseña de que Caín y Abel y Sed eran hermanos, pero sabemos que Caín, en un momento de furia, en un momento de enojo, le dijo a Abel que salieran al campo y lo mató. Y sabemos que Sed nace después. Pero Caín hace una referencia de una palabra que él afirma delante de la presencia de Dios, y el mismo Dios lo confirma. La pregunta es: ¿a quién se refiere Caín en este punto importante que vamos a hablar en este momento? La palabra dice en capítulo 4, en el versículo 13, y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Versículo 14, he aquí me echa hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá, dice Caín, que cualquiera que me hallare me matará. ¿A quiénes se refiere Caín? Si Abel había muerto y Sed aún no había nacido, ¿de quién más estaba hablando Caín? Dice el versículo 15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Eso quiere decir que había más personas ya en ese momento. Pero la pregunta es: ¿eran hermanos mayores de Caín y Abel? Aunque la Biblia no nos menciona los nombres de los hermanos de Caín y Abel que nacieron antes de salir del jardín del Edén, pero sí la Biblia nos da referencia de que ya habían hermanos mayores de Caín y Abel. Lo dice Génesis capítulo 3, versículo 16. La palabra del Señor dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Ahora la pregunta es la siguiente: si Eva nunca había dado a luz, ¿cómo podía saber Eva cuál era un dolor de preñez? ¿Y por qué Dios le dijo que lo iba a aumentar? Eso quiere decir de que Eva ya había dado a luz a hijos. Pero la Biblia no nos enseña los nombres de ellos, solo nos enseña una generación salida del jardín del Edén. Pero lo que quiero decirte es de que Dios está mostrando a un hombre y a una mujer cuando ya terminaron de estar en el jardín del Edén, y una descendencia caída que puede buscar verdaderamente el rostro de Dios.
Pero no solamente Caín y Abel y Set fueron los únicos hijos de Adán y Eva, sino de que también podemos ver bíblicamente de que antes de que salieran del jardín del Edén ya habían hermanos mayores, como la afirmación que dice el mismo Caín: cualquiera que me hallara en el campo, cualquiera que me encontrare me matará. Y Dios mismo afirmando lo que Caín estaba diciendo: cualquiera que mate a Caín verdaderamente 7 veces será castigado. En el versículo 20 de este capítulo 3, Adán llamó el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Pero vemos de que Adán se está refiriendo a Eva como la madre de todos los vivientes, no refiriéndose a los animales que Dios creó, sino a la descendencia que de Adán y Eva en el jardín del Edén ya había nacido. Y esta palabra la están hablando antes de ser expulsado del jardín del Edén, como lo dice el mismo versículo. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Eso quiere decir que Adán da una afirmación también de que Eva era la madre de todos los vivientes, porque ya había descendencia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Podemos decir también de que cuando la palabra del Señor dice en el 4:16 de Génesis: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer. ¿Cuál mujer habrá sido? Si verdaderamente había muerto Abel y Set nace después. Eso quiere decir de que sí habían hermanas mayores antes de Caín y Abel. Porque lógicamente Caín sale desterrado de la presencia de Dios después de haber matado a Abel. Eso quiere decir que no muchos días después este hombre tuvo que salir de la presencia del Señor. Nos da a entender entonces de que antes de Caín y Abel sí habían hermanos mayores. No sabemos la cantidad exacta, pero sí sabemos que habían hermanos y hermanas mayores de ellos. Gracias por haberte quedado hasta el final del video. Espero que haya sido de mucha bendición, como lo es para mi vida, y que el eterno Rey de Gloria te continúe bendiciendo. Te invito a que te suscribas a mi canal, por si no lo has hecho, y que también actives las campanitas de notificación para que recibas nuevos videos que estaremos subiendo en esta plataforma.